Bienvenidos jóvenes a esta nueva sesión de discusión en este día correspondiente a la guía número 3 de Química Técnica para la semana del 12 al 16 de octubre. Comenzaremos con la parte 1 en la cual se van a tratar aspectos teóricos. Tenemos una lista en el ejercicio 1 para definir o explicar términos. En este caso vamos a trabajar con los términos polaridad, resonancia y enlace químico correspondientes respectivamente a los literales N, O y T. En ese sentido, retomamos en primer lugar el término polaridad. Diremos que la polaridad es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas dentro de la molécula, según el número y tipo de enlaces que posea. La polaridad tiene que ver con la electronegatividad, es decir, qué tan polar es un enlace, una molécula. Vemos en estos esquemas dos moléculas diferentes. Una puede ser la molécula del agua y decimos que el átomo de oxígeno tiene una polaridad negativa y los átomos de hidrógeno tienen una polaridad positiva. Cuando se establece el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, los electrones tienden a girar más cerca del átomo, en este caso, más electronegativo, que es el oxígeno. Lo vemos aquí como una bolita roja, ¿sí? Quiere decir que la nube electrónica atrae más o se ve más atraída por el átomo de oxígeno y por eso le colocamos una polaridad negativa. Y a los átomos de hidrógeno le colocamos una polaridad positiva porque recuerden que está compartiendo su átomo con oxígeno, el cual se ve más atraído precisamente por este oxígeno, con más fuerza. La nube electrónica gira más hacia alrededor del oxígeno que del hidrógeno. Y de ahí se da esa polaridad, vea, ¿sí? Entonces, leemos por acá que si los átomos son diferentes, el enlace estará polarizado hacia el átomo más electronegativo, ya que será el que atraiga el par de electrones con más fuerza. Esto se da también en moléculas lineales. Vemos aquí que la nube electrónica representada por la sombra roja o rojiza gira más hacia alrededor del átomo que en este caso estamos representando con naranja, creando como un desbalance en la geometría de la molécula, ¿vea? En la distribución de cargas. Y tenemos que hacia la derecha está este extremo de la molécula, es más positivo, y el extremo hacia el átomo naranja es más negativo. Y a eso se refiere el término polaridad. El segundo término que vamos a definir o a explicar es la resonancia. Cuando hablamos de resonancia es cuando estamos en la presencia de dos, por lo menos dos, o más estructuras que nos puedan representar una molécula. Quiere decir que cuando se pueden escribir varias estructuras de Lewis correctas para la misma molécula, estamos hablando de resonancia. Sugiere la resonancia que se utilizan dos o más estructuras de Lewis para representar una sola molécula particular, la que estemos trabajando. Necesitamos dos o más, o se puede representar con dos o más estructuras. Obviamente no van a ser cualquier estructura, ni van a ser estructuras completamente diferentes. Todas tienen una relación, pero tenemos más de una alternativa para poder escribirla, ¿sí? Una estructura de resonancia es una de dos o más estructuras de Lewis para una sola molécula, que no se puede representar exactamente con una sola estructura de Lewis.
Lo vamos a ver más adelante en un ejercicio práctico en la cual vamos a tener que desarrollar las estructuras de resonancia para una molécula en particular. Pasemos entonces al siguiente término, que es el enlace metálico. Todos nosotros ya vimos en los materiales anteriores que hay diferentes tipos de enlace, es decir, los átomos se unen para formar moléculas con diferentes características. Vimos el enlace covalente, polar, no polar, vimos el enlace iónico, que también genera estructuras, y ahora el enlace metálico. De él vamos a decir que es el enlace que mantiene unidos a los átomos de los metales sólidos entre sí. Metales sólidos, átomos de metales sólidos, entre sí, entre ellos, no entre otros, a otros componentes, entre ellos. Entonces, en este tipo de enlace actúan fuerzas interatómicas relativamente grandes, creadas cuando los electrones de valencia forman una nube electrónica deslocalizada y conducen a la formación de un fuerte enlace no direccional entre átomos. ¿Qué significa todo esto? Significa que en realidad los electrones no forman una estructura bien definida. Por eso es que se dice que el enlace es no direccional. Los electrones de valencia forman todos ellos una nube electrónica que no la podemos localizar. Claro, la podemos localizar alrededor de todos los átomos, pero no en un átomo en particular. Es decir, en esa nube electrónica formada por los electrones deslocalizados, que son los electrones de valencia de los metales, dentro de ellos están los cationes de los metales. Sí, porque si el átomo metálico, ¿sí?, suelta sus electrones de valencia y los deja que se vayan a formar una nube con los electrones de valencia de los otros átomos, ellos quedan con carga negativa, cationes. Entonces vemos en la siguiente figura, lo que nosotros observaríamos si fuéramos capaces de ver a nivel atómico los metales, ¿sí? En este caso estamos hablando del metal plata, representado con el símbolo Ag. Entonces, los electrones de valencia de los átomos metálicos andan libres, como en una nube, vea, ¿sí? Entonces, cuando andan libres los electrones de valencia, obviamente lo que queda del átomo es un catión, porque queda cargado positivamente. Obviamente estos electrones andan dentro de la estructura metálica, vea, no van a saltar al entorno, no. Pero precisamente son estos electrones libres que andan circulando alrededor de todos los cationes los que mantienen unidos, ¿sí?, a todos los átomos involucrados, ¿sí? Quiere decir que cuando estamos en la presencia de un metal, se forma esta nube de electrones libres, que son los que mantienen cohesionados a todos los que, al soltar sus electrones, se han convertido en cationes. Entonces aquí podría ser una lámina de plata en la cual tenemos cationes de plata rodeados por una nube o por un mar de electrones libres. Y esa es la descripción o la explicación del enlace metálico. Pasemos ahora a la parte 2, siempre de la guía 3. En la parte 2 se ven las aplicaciones del enlace químico y nosotros vamos a resolver en esta oportunidad el problema 12, literal A. El problema 12 nos dice, coloque los siguientes enlaces en orden de aumento de su polaridad. Y tenemos en este caso enlaces con un mismo
elemento, en este caso es el fósforo. En este literal A, tenemos el enlace fósforo-oxígeno, tenemos el enlace fósforo-fósforo, tenemos el enlace fósforo-carbono y finalmente el enlace fósforo-nitrógeno. ¿Cuál de ellos sería el que está al inicio de ese orden? Clasificándolos por el aumento de su polaridad. Bueno, de solo ver esos pares de átomos que están enlazados, observamos que el segundo, el enlace fósforo-fósforo, tiene átomos del mismo tipo, es decir, del mismo elemento. Por lo tanto, este enlace, por lo que hemos visto anteriormente en clase, en las discusiones síncronas, por lo que hemos visto ahí, sabemos que el enlace entre átomos del mismo elemento es no polar, covalente de tipo no polar. Entonces, este es el que estaría, el enlace fósforo-fósforo, es el que estaría al inicio de nuestra lista. Entonces, podríamos colocarlo ya. Recuerden que es en orden de aumento de su polaridad. Entonces, la polaridad para este tipo de enlace fósforo-fósforo es 0. ¿Por qué? Porque está formado por átomos del mismo elemento. Bien, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? ¿Qué valor de comparación vamos a utilizar para establecer cuál elemento es más polar? Perdón, no cuál elemento, ¿cuál enlace es más polar? Si los que se forman entre el fósforo-oxígeno, los que se forman entre el fósforo-carbono o los que se forman entre el fósforo y nitrógeno. Como ya hablamos de electronegatividad, sabremos entonces que precisamente la herramienta que vamos a utilizar es la electronegatividad. Recuerden que la polaridad se refiere a esa distancia entre unas cargas negativas y unas cargas positivas dentro del átomo. Recordemos entonces cómo va la tendencia de la electronegatividad en la tabla periódica. En un grupo va de izquierda a derecha aumentando. Quiere decir que en un grupo, los que están en el grupo, los que están en el grupo 1A son menos electronegativos que los que están en el grupo 7A. Para un periodo, a medida que aumenta el número de nivel, la electronegatividad es más pequeña. A medida que el nivel es más bajo, la electronegatividad es más alta. Quiere decir, en un periodo, por periodos, ¿sí? Los periodos que están más abajo de la tabla periódica tienen menos electronegatividad y va aumentando hacia arriba. ¿Sí? Esa es la tendencia. Entonces, mediante esta herramienta, nosotros vamos a proceder a determinar cuáles enlaces que forma el fósforo son más polares. Lo primero que tenemos que hacer, siguiendo esto, es ubicar a los elementos con los que voy a trabajar. En este caso, tengo que ubicar el oxígeno y su valor de electronegatividad, el carbono y su valor de electronegatividad y el nitrógeno y su valor de electronegatividad. Si queremos, también ubiquemos el fósforo, ¿verdad? Pero ese de una vez lo tenemos que ubicar porque es el que vamos a estar comparando, ¿sí? Y su valor de electronegatividad del fósforo, aunque vimos que ya no necesitamos. Bien, entonces con la herramienta nos vamos a ubicar el fósforo, porque el fósforo es el que nos interesa conocer con los elementos mencionados, cómo es la polaridad de sus enlaces. Entonces, el primero es oxígeno, ¿sí? El enlace fósforo-oxígeno tiene una diferencia de electronegatividades, las leemos de la tabla, 3.5 menos 2.1. Y su diferencia de electronegatividades es 1.4. ¿Cuál es el siguiente elemento, señores? Fósforo, ¿sí?
Pero ya decíamos que fósforo es covalente, entonces su diferencia de electronegatividad va a ser 0. Esto no necesitamos hacerlo, pero para comprobarlo podemos hacer. Vean, 2.1 menos 2.1. Diferencia de electronegatividades entre los dos átomos que están participando en este enlace. Seguimos con el tercero, que es el carbono, y decimos cuál es la electronegatividad del carbono, 2.5. Entonces hacemos la resta. 2.5 menos 2.1 es 0.4. La diferencia de electronegatividades para el fósforo y el carbono, lo que me indica qué tan polar es el enlace entre ellos. Si nosotros comparamos estos dos enlaces, fósforo-oxígeno contra fósforo-carbono, ¿cuál de ellos será más electronegativo? ¿Cuál de ellos será más polar? El enlace más polar entonces sería el que tiene una diferencia de electronegatividades mayor. En este caso sería fósforo-oxígeno. Ese sería el enlace más polar. Bien, pero tenemos otro enlace que comparar, en este caso fósforo-nitrógeno. Cuando hablamos de fósforo-nitrógeno, tenemos que ubicar el nitrógeno para poder ver cuál es su valor de electronegatividad. Y en la tabla vemos que su valor de electronegatividad es 3. Hacemos la diferencia entre la electronegatividad del nitrógeno y la electronegatividad del fósforo. 3 menos 2.1 es igual a 0.9. Y son estas diferencias, en este caso 0.9, para el fósforo carbono 0.4, para el fósforo oxígeno 1.4, los que nos indican qué enlace es más polar. ¿Sí? Como nos piden que ordenemos de menor a mayor, entonces el menor va a ser fósforo-fósforo. ¿Cuál le va a seguir? El enlace fósforo-carbono. ¿Cuál es el siguiente? El enlace fósforo-nitrógeno. Valores 0.0, 0.4, 0.9 en orden ascendente. Y el último será el enlace fósforo-oxígeno con 1.4. Entonces procedemos a dar nuestra respuesta. Vean. La pregunta era, la inquietud era, coloque los siguientes enlaces en orden de aumento de su polaridad y nos daban esa lista en el literal A. Nuestra respuesta entonces es, el enlace fósforo-fósforo es menos polar que el enlace fósforo-carbono y este a su vez es menos polar que el enlace fósforo-nitrógeno y este a su vez es menos polar que el enlace fósforo-oxígeno. Este es el orden correcto de acuerdo al aumento de su polaridad. ¿De quién? De los enlaces que el fósforo establece con oxígeno, entre él mismo, con el carbono o con el elemento nitrógeno. Pasamos ahora a la parte 2, siempre, pero ahora al problema 16 en su literal A, el cual nos dice que se dibujen estructuras de resonancia para ciertos compuestos. Las estructuras de resonancia solo son para compuestos. Decíamos que eran 2 o más estructuras con las cuales se podía representar una molécula. Quiere decir, las moléculas son para compuestos. Entonces tenemos en el literal A para el SO3, óxido de azufre 3. Lo primero que tenemos que hacer entonces es irnos a ver cuál es la configuración electrónica de estos átomos que forman esta molécula, porque de algún lugar tenemos que partir. No es que solo vamos a comenzar a dibujar esquemas como se nos ocurra, no, esto es un proceso objetivo planificado. Entonces comenzamos con la ubicación del elemento en la tabla periódica o en alguna lista en donde podamos tenerlos por número atómico. Entonces lo que nos interesa es el valor del número atómico. Para azufre es 16, para oxígeno es 8. A partir de ellas escribimos la configuración electrónica. Aquí en la tabla tenemos la configuración electrónica abreviada
Y a la derecha tenemos la configuración electrónica expandida. Entonces vemos que para el azufre, la configuración electrónica usando la regla de Aufbau o el principio de Aufbau, tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4. Quiere decir que si utilizamos la configuración abreviada, ponemos o colocamos entre corchetes la configuración del gas noble anterior, pero no ponemos la configuración expandida, ponemos únicamente el símbolo del gas noble anterior, en este caso el neón, ¿sí? La cual es 1s2, 2s2, 2p6, su configuración electrónica. Y a continuación, para el azufre, ponemos o escribimos la capa de valencia, la capa más externa, que es el nivel 3, con sus subcapas S y P. ¿Sí? Como el neón tiene 10 electrones, todavía nos falta ubicar 6, ¿verdad? Entonces, los ubicamos en el orbital tipo S del nivel 3 y en los orbitales tipo P, siempre del nivel 3. De tal manera que nos queda 3s2, 3p4. Y lo vemos en la representación expandida como cajita, ¿verdad? ¿Sí? Para el oxígeno es igual, tenemos un número atómico de 8, lo representamos, bueno, nos vamos primero a la expandida, vea. La configuración electrónica utilizando el principio de Aufbau sería 1s2, 2s2, 2p1, 2p2, 2p1 y 2p1, haciendo un total de 8 electrones. ¿Sí? Entonces tendríamos helio, la configuración del helio es 1s2, y tendríamos la capa más externa, 2s2, 2p4, es decir, 4 electrones ubicados en la capa, en la subcapa, perdón, P. Recuerden cuál es la regla de llenado, vea, primero van los de spin positivo. Si son orbitales del mismo tipo, tenemos que poner primero los de spin positivo, uno a cada uno. Tenemos 1, 2 y 3. Y el cuarto, como ya no tenemos más orbitales tipo P, entonces el cuarto comenzamos a aparear electrones, es decir, a completar la cajita correspondiente a los dos spines dentro de un orbital. ¿De acuerdo? Entonces vemos acá que el azufre tiene 6 electrones en su capa de valencia. 4 en orbitales tipo P y 2 en orbitales tipo S en un nivel 3. Y el oxígeno también tiene tiene dos orbitales en su capa de valencia, su orbital S, y tiene 4 electrones en orbitales tipo P, ambos del nivel 2, haciendo un total de 6 electrones. ¿De acuerdo? Y esos son los electrones que nos interesan porque son los con los cuales interactúa, ¿vea?, el átomo, ya sea de azufre o de oxígeno. Lo que nos interesan son los electrones de la capa de valencia, de la capa más externa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, y esto es bien importante, es ver cuáles son los átomos que interactúan en esta molécula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de esa molécula que tenemos que escribir la estructura de resonancia. Si son 3, podríamos pensar que el azufre, una sola molécula de azufre, ¿verdad?, va a interaccionar con estos 2 electrones de valencia, ¿sí?, con un átomo de oxígeno. Va a interaccionar con otros 2 electrones de valencia con otro átomo de oxígeno. Y va a interaccionar con estos últimos 2 electrones de valencia con otro átomo de oxígeno.
porque son 3, vea, 3 oxígenos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asignar una representación que me incluya un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno, que es lo que hacemos aquí, vean, ¿sí? Vamos a asignar, perdón, vamos a asignar una estructura, vamos a dibujar una estructura, el átomo central, el azufre, y los 3 oxígenos, ¿sí? Aquí los hemos representado, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha y otro hacia abajo. Y luego vamos a asignar enlaces por cada uno de los electrones compartidos por el átomo central. ¿Cuántos son los electrones que va a compartir el átomo central? Pues va a compartir, señores, vamos a ver, hemos ubicado un enlace doble y 2 enlaces simples, quiere decir 4. ¿De dónde vienen estos 4? Vienen de estos orbitales 3p4. ¿Sí? Estos son los que el átomo central comparte. Quiere decir que vamos a asignar, como son 3 oxígenos, vamos a asignar un enlace simple para un oxígeno, vamos a asignar un enlace simple para un oxígeno y al tercer oxígeno no podríamos asignarle enlace simple porque tenemos que asignar 4 electrones compartidos. Entonces, para un átomo de oxígeno el enlace tiene que ser doble. 1, 2, 3, 4 electrones compartidos correspondientes al orbital, a los orbitales tipo P para el azufre. Bien, entonces, una vez habiendo hecho eso, esta todavía no es una estructura perdón, ni de resonancia, pero todavía no es una estructura de Lewis. ¿Qué es lo que le falta? Bueno, asignarle carga, vea. La carga formal. No es que sean iones, sino que significa que aquello de la densidad electrónica, vea, hacia dónde se va a ir, hacia dónde se va a desplazar o hacia dónde esperamos que haya dentro de la molécula una zona con más carga positiva y otra zona con más carga negativa. Finalmente recordemos que las moléculas son de carga neutra, pero sí por zonas, ya dijimos que podían tener cierta polaridad, vean. Entonces vamos a establecer cuáles son las cargas formales para los átomos que están formando esta estructura. Para ello, lo que tenemos que hacer es asignar electrones que completan el octeto de cada uno de los átomos que están involucrados aquí, ¿sí? Sobre todo, en este caso, de los de oxígeno, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a asignar la carga formal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, jóvenes? El procedimiento, vean acá abajo tenemos la molécula de, bueno, la estructura que hemos propuesto para la molécula de SO3. Vean. Bien, entonces primero vamos a construir la tabla con los electrones asignados. Fíjense bien, estos electrones asignados corresponden a las valencias de cada átomo, a los electrones de valencia de cada átomo por separado, ¿sí? Es decir, en particular, vean. Bien, aquí los vemos, ¿sí? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre como átomo? No formando parte de la estructura, sino que él como átomo tiene 4 y 2. Entonces esos son los electrones que le vamos a llamar asignados, vea, dentro de la estructura. Para el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el átomo como tal? 6 también, vea. 4 en el subnivel P del nivel 2 y 2 en el subnivel S de la capa 2. Entonces tenemos 6 electrones asignados. Para los 3 átomos de oxígeno hay 3 electrones asignados. ¿Sí? Recordemos la valencia que proviene de la configuración electrónica. Luego vamos a poner en la tablita, tal como nos dice el guión de clases,
vamos a asignar electrones de valencia, pero estos electrones de valencia que están en esta tabla y que se refieren a una molécula, van a ser los electrones de valencia dentro de la estructura. ¿Y cómo los vamos a sacar? ¿Cómo vamos a llegar a este número? Bueno, la regla que existe en ese guión de clase nos dice que por cada par de electrones compartidos vamos a tomar un electrón para cada átomo. Es decir, es como que rompiéramos cada enlace y le regresamos un electrón al azufre y su electrón al oxígeno. En el caso de los enlaces dobles, como son dos pares, es decir, 4 electrones, le regresamos sus 2 electrones al oxígeno y sus 2 electrones al azufre. Es como que estuviésemos rompiendo. Entonces, de ahí vamos a ver cuáles son los electrones de valencia, ¿sí? Para el azufre, ¿cuáles serían los electrones de valencia bajo la estructura que nosotros hemos propuesto? Decíamos que por cada enlace doble son 2 electrones y por cada enlace simple son 1. Entonces tendríamos 2, 3, 4 electrones de valencia. ¿Para quién? Para el azufre en la estructura del SO3. Para el oxígeno, bueno, como vemos que tenemos un oxígeno con un enlace doble y 2 oxígenos con enlace simple, entonces tenemos que ver a qué oxígeno nos referimos, a qué átomo, es decir, a qué posición de ese átomo dentro de la estructura SO3 que hemos propuesto. Entonces decimos, comencemos con el de la izquierda, ¿sí? Tenemos que hay 2, 4 electrones libres. Bueno, primero tenemos que ver la regla del octeto para cada átomo. ¿Cuántos ubicamos los electrones a partir de la regla del octeto? Tenemos 2, 4 para el oxígeno, ¿sí? Más 2, 4 mediante estos dos enlaces, que es un enlace doble, cada uno aporta 2 electrones compartidos al oxígeno. Entonces tenemos por medio de el enlace doble, son 4 electrones compartidos, vea, 4, 6, 8. Entonces solo tenemos que colocar 2 pares, vamos a decir, no enlazantes del oxígeno, vea, para completar su octeto, mediante un enlace doble para el izquierdo, ¿sí? Para esto entonces los electrones de valencia serían ¿cuáles? Bueno, los electrones no enlazantes, 2, 4, más un electrón por cada enlace, decíamos, si es simple. Y si es doble, 2 electrones. Recuerden, es como que estuviéramos rompiendo el enlace doble y devolviéndole sus 2 electrones al oxígeno. Entonces tendríamos 1, 2, 4 y 6 electrones de valencia del oxígeno en esta estructura. Y colocamos 6 para el átomo de oxígeno que vemos a la izquierda. Pasemos ahora al átomo de oxígeno que vemos abajo, ¿sí? Si nosotros vemos la estructura de Lewis, normal, vea, para el oxígeno en esta molécula, sabemos que esta rayita nos indica que hay un par de electrones compartidos, es decir, que este enlace le provee 2 electrones al oxígeno, pero sabemos que uno lo aporta el azufre, ¿vea? Pero en fin, son 2 electrones para el oxígeno. Quiere decir que necesitamos colocar 6 más para cubrir su octeto, ¿vea? Y los vemos como puntitos azules, ¿sí? 2, 4, 6, 8, ¿vea? Eso desde el punto de vista del oxígeno con el enlace simple. Pero para asignar electrones de valencia en la estructura, decíamos que vamos a contar los electrones no enlazantes, en este caso los puntitos celestes, y por cada enlace simple es como que lo rompamos y le devolvemos su electrón al oxígeno. Como que el azufre diga, mira, ya no quiero compartir mi electrón, quédate vos con el tuyo. En ese caso, entonces tendríamos los electrones de valencia para el átomo de oxígeno que vemos aquí abajo, 1 por el enlace simple, más 2, 4, 6. Serían 7
electrones de valencia. Y colocamos en la tablita esos electrones de valencia. Recordemos, electrones de valencia en la estructura que nosotros estamos construyendo. Bien, para el oxígeno de la derecha del azufre, tendríamos la misma situación, vean. Un solo enlace simple que aporta un electrón de valencia de la estructura, más los 6 que tenemos alrededor, nos hacen 7. La carga formal, entonces, es la diferencia entre los electrones asignados menos los electrones de valencia. Electrones asignados para el azufre son 6. Electrones de valencia son 4. 6 menos 4 nos queda 2, vea, 2 positivo. ¿Sí? Electrones asignados para el primer oxígeno, el que tenemos a la izquierda del azufre, 6 menos 6 es 0. Quiere decir que el oxígeno que tiene el enlace doble tiene una carga formal de 0. El segundo oxígeno, el que está bajo el azufre, tenemos 6 electrones asignados menos 7 electrones de valencia, tenemos una carga formal de menos 1. Y el oxígeno que tenemos ubicado a la derecha del azufre, siempre con un enlace simple o sencillo, vamos a tener 6 electrones asignados menos 7 de valencia igual a menos 1. Quiere decir, también tiene una carga formal menos 1 el azufre que tenemos a la derecha, así como el azufre que tenemos bajo el azufre. ¿Sí? Entonces, con esto, con esta carga formal, podemos completar nuestra estructura de Lewis propuesta para el SO3. Ya en la estructura de Lewis ya no van los puntitos que representan los electrones no enlazantes. Esos nos sirvieron para encontrar los electrones de valencia y la carga formal. Entonces tenemos nuestra estructura que hemos construido, la carga formal para cada uno de ellos que hemos calculado y procedemos a ubicarla en cada uno de los átomos que corresponden. Fíjense, la sumatoria de esta carga formal tiene que dar 0. En este caso 2 más 0 más menos 1 más menos 1 es igual a 0. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Entonces la carga total es 0, de acuerdo a la neutralidad de la molécula como tal. ¿Sí? Ya decíamos que alguna parte de la molécula puede estar más cargada positiva y otra parte puede estar más cargada negativa por la densidad de la nube electrónica, pero en total, netamente, la molécula tiene que ser neutra. Entonces procedemos a calcular, bueno, no, ya lo calculamos, procedemos a ubicar los números de la carga formal en el átomo del elemento correspondiente, en este caso más 2 para el azufre, menos 1 para el oxígeno. Recordemos que cuando es 1 no tenemos que ponerle el número, con solo poner el signo negativo en este caso. Vean que decíamos que el oxígeno que tiene el enlace doble va a tener una carga de 0, por eso no le colocamos nada, ¿sí? Pero los oxígenos que tienen enlaces simples, enlaces sencillos, van a tener una carga de menos 1 y lo colocamos. Señores, esta ya es una estructura de Lewis para el SO3. Y como vimos que la carga formal es 0, entonces comprobamos que es neutra. Entonces podemos decir, esta es una estructura de Lewis para simbolizar la molécula de SO3 que está correcta, vean. ¿Sí? Pero entonces alguien podría preguntarse, vean, ¿y por qué escogimos el átomo de oxígeno de la izquierda para poner el enlace doble? ¿Podría este enlace doble ir hacia el oxígeno que está hacia abajo o podría incluso ir hacia el oxígeno que va a la derecha? Podríamos preguntarnos, vean, ¿puede ese enlace doble situarse en otra posición? ¿Y cuál sería la respuesta? Claro que sí, vean. Sí, claro que sí, podría ser cualquiera de esos oxígenos al cual nosotros le asignemos el enlace doble. Obviamente solo va a haber un enlace doble, vean.
No es que vamos a comenzar a llenar de enlaces dobles esa estructura, no. Así como la tenemos es correcta, con un enlace doble y dos enlaces sencillos. Pero ese enlace doble nosotros lo podríamos situar en otra posición. Y precisamente eso es lo que da lugar a las estructuras de resonancia. Recordamos que al inicio mencionamos que la resonancia era precisamente esas estructuras diferentes para una sola molécula, que todas eran correctas y no podíamos decir que solo una había correcta. Cualquiera de esas tres es correcta, ¿sí? Colocando ese enlace doble, vean, aquí tenemos la estructura que habíamos propuesto al inicio, ¿sí? Para la molécula de SO3, con el enlace doble a la izquierda del azufre. Pero decíamos que también podemos ponerlo hacia el oxígeno que va hacia abajo. Entonces aquí tenemos a la izquierda, abajo de nuestra presentación, la molécula, ahora la hemos escrito en naranja y rojo, para evidenciar que el enlace doble que va desde el azufre hasta el oxígeno puede ser perfectamente el oxígeno que está bajo el azufre. En ese caso, los enlaces simples irían para los oxígenos de la izquierda y de la derecha del azufre. Y obviamente le colocamos la carga negativa, ¿verdad?, al oxígeno de la izquierda porque solo tiene un enlace simple. La carga positiva más 2 siempre está sobre el azufre porque le corresponde a él. Entonces, esa es una estructura de resonancia. La que dibujamos al inicio también es una estructura de resonancia. Y la que está hacia la derecha, escrita en negro, también es la estructura de resonancia. También es una estructura de resonancia. Vean que en esta última, en la que está escrita en negro, lo que hemos hecho es colocar el enlace doble en el oxígeno que está a la derecha del azufre. Y su carga, pues, es cero, vean. Los enlaces simples ahora los hemos colocado, o los enlaces sencillos, los hemos colocado en el oxígeno de la izquierda del azufre y el que está bajo el azufre. Dos enlaces simples. Los oxígenos con su carga negativa. Ya vimos que los oxígenos que tenían el enlace simple en esta molécula eran los que tenían la carga negativa. Entonces, en este ejemplo, tanto la estructura que tenemos en naranja con rojo, como la estructura que tenemos en azul, como la estructura que tenemos en negro, son estructuras de resonancia. Y simbolizamos con estas flechas dobles que las tres son equivalentes, son correctas y pertenecen al SO3. ¿De acuerdo? Estas son estructuras de resonancia. Para hablar de estructuras de resonancia debemos tener por lo menos dos representaciones, ¿vea?, diferentes. En este caso de esta molécula son tres, porque tenemos tres oxígenos y un enlace doble que podemos situar en cada uno de esos tres oxígenos. Por eso son tres estructuras de resonancia. Para algunas moléculas puede ser que solo hayan dos estructuras de resonancia, ¿vea? Puede ser que para otras moléculas un poco más complejas encontremos alguna otra estructura de resonancia. En este caso son tres. No siempre van a ser tres, como repito, vea. Pero a esto nos referimos cuando hablamos de resonancia, que pueden haber dos o más estructuras que representen en forma correcta un compuesto, una molécula de un compuesto. Bien, jóvenes, llegamos hasta aquí. Este es el material que les teníamos preparado para esta discusión asíncrona. Y nada más recordarles que ustedes pueden anotar sus observaciones, sus dudas, sus inquietudes y presentárselas a su instructor en la sesión síncrona que tienen según el grupo de discusión que ustedes han inscrito. Llévenlas escritas para que no se les olvide y pregúntenle en ese momento. Gustoso cualquier instructor va a estar de responderles sus dudas, incluyéndome, ¿sí? No se les recomienda que lo hagan por correo electrónico, porque no es una atención personalizada, ¿vea?, sino que es una atención de grupo, y así también sus otros compañeros que tengan esa misma duda se ven beneficiados, ¿vea?, de la respuesta en esa sesión síncrona. Bien,
Habiendo dicho esto, me despido. Espero que lo que hayamos visto en esta discusión sea de su utilidad, espero les sirva y les deseo éxitos, jóvenes. Nos vemos en la siguiente sesión asíncrona.